estaba buscando un misterio cuando me fijé por primera vez en las fuentes. Todo comenzó con una fotografía, una de esas imágenes en tono sepia de la década de 1890, mostrando una grandiosa fuente pública de agua potable en San Francisco, ornamentada, clásica, construida como un monumento en lugar de una simple utilidad. El tipo de estructura que esperarías encontrar frente a un palacio, no en una esquina cualquiera ofreciendo agua gratis a quien pasara por allí. Y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Porque una vez que comencé a buscar estas fuentes, las encontré por todas partes. No solo en San Francisco, no solo en Estados Unidos, por todas partes. París, Londres, Melbourne, Buenos Aires, Estambul, Calcuta, ciudad tras ciudad, continente tras continente, todas luciendo estas elaboradas fuentes públicas de agua que aparecieron aparentemente de la noche a la mañana a mediados y finales del siglo XIX, para luego desvanecerse con la misma rapidez. Mientras más profundizaba, menos sentido tenía la historia oficial. Déjame mostrarte lo que descubrí. Entre aproximadamente 1850 y 1900, miles y miles de fuentes públicas ornamentadas aparecieron en ciudades de todo el mundo. No eran simples grifos o pozos básicos, eran declaraciones arquitectónicas, granito tallado, accesorios de bronce, múltiples pilas a diferentes alturas, una para humanos, una para caballos, una para perros, detalles artísticos que no cumplían ningún propósito funcional, inscripciones en latín, columnas clásicas, algunas se elevaban a 4, 5, 6 metros de altura. La artesanía era extraordinaria. Herrajes intrincados, trabajos en piedra perfectamente ensamblados, sistemas hidráulicos que requerían ingeniería de precisión, cada una única, pero de alguna manera todas adheridas a principios estéticos similares, y eran gratuitas. Esto plantea una pregunta simple pero crucial. ¿Quién pagó todo esto? La explicación oficial es que filántropos adinerados financiaron estas fuentes como actos de caridad, que grupos como la Asociación Metropolitana de Fuentes de Agua Potable y Bebederos para Ganado en Londres, u organizaciones similares en otras ciudades, encargaron estas estructuras elaboradas por preocupación hacia la salud pública y el bienestar animal. Pero la explicación oficial se derrumba aquí, porque no estamos hablando de docenas de fuentes, estamos hablando de miles. Solo en Londres, más de 800 fuentes aparecieron entre 1859 y 1879, 20 años, 40 fuentes por año, en promedio, y eso es solo una ciudad. Multiplica eso por Nueva York, Filadelfia, Boston, Chicago, luego París, Berlín, Viena, Roma, después Melbourne, Sydney, Ciudad del Cabo, Bombay. Las cifras se vuelven asombrosas. Decenas de miles de estas estructuras elaboradas, todas construidas en un lapso de 50 años, todas supuestamente financiadas mediante donaciones caritativas, todas requiriendo artesanos e ingenieros especializados, todas apareciendo en ciudades que supuestamente apenas estaban comenzando a descifrar la infraestructura moderna de agua. El problema de coordinación se vuelve imposible de ignorar. Aquí es donde se pone más extraño. Estas fuentes requerían sistemas de agua, no simples pozos, suministros municipales de agua presurizada, tuberías, bombas, depósitos, filtración, la misma infraestructura que nos dicen que aún se estaba desarrollando durante este periodo. Encontré fotografías de fuentes de agua potable en territorios remotos, pueblos mineros en Nevada, asentamientos fronterizos en Australia, puestos coloniales en India. Lugares que oficialmente ni siquiera tenían caminos apropiados, pero que de alguna manera contaban con fuentes públicas de agua funcionando con flujo constante, sirviendo agua fresca y gratuita a quien la necesitara. ¿Cómo? No por qué, no cuándo, no bajo qué autoridad municipal, sino cómo. ¿Cómo llegó allí la infraestructura? ¿Dónde están los registros de quién construyó las tuberías principales? ¿Quién mantenía los sistemas de presión? ¿Quién garantizaba la calidad del agua? ¿Quién pagaba la operación constante? La documentación es notablemente escasa,
Lo que tenemos en cambio son fotografías, miles de fotografías mostrando estas fuentes completamente operativas, rodeadas de gente usándolas como si siempre hubieran estado allí. Sin fotos de construcción, sin ceremonias de inauguración para la mayoría de ellas, sin registros municipales detallados de comisiones de planificación o estudios de ingeniería, simplemente aparecen en el registro histórico ya funcionando, y esa es la primera imposibilidad, pero hay una segunda que es aún más inquietante. ¿Por qué agua? Lo digo literalmente. ¿Por qué esta supuesta edad de oro de la filantropía se enfocó tan intensamente en proveer agua pública gratuita? Nos dicen que era por la salud pública, para prevenir enfermedades, por la templanza, ofrecer agua como alternativa al alcohol. Pero la cronología no respalda esto. Estas fuentes aparecieron antes de que la teoría de los gérmenes fuera ampliamente aceptada, antes de la epidemiología moderna, antes de que la mayoría de las ciudades tuvieran alguna comprensión real de las enfermedades transmitidas por el agua. Sin embargo, alguien invirtió recursos masivos en crear una red global de puntos de distribución de agua gratuita, décadas antes de que existiera la justificación científica. ¿Cómo lo sabían? Más importante aún, ¿qué sabían sobre el agua que nosotros hemos olvidado? Porque estas no eran solo puntos de distribución. Las fuentes mismas a menudo presentaban elementos de diseño misteriosos, composiciones minerales específicas en la piedra, aleaciones metálicas particulares en los accesorios, formas inusuales de las pilas que parecían no servir ningún propósito obvio. Encontré referencias en textos antiguos a que el agua de ciertas fuentes tenía propiedades restaurativas o virtudes particulares. No afirmaciones místicas, observaciones pragmáticas. La gente prefería el agua de fuentes específicas y las ciudades mantenían sus reputaciones. ¿Era el agua en sí diferente? ¿Había algo en los materiales usados en estas fuentes que afectaba la calidad del agua de maneras que ya no entendemos? Mientras más profundizaba, más me daba cuenta. No lo sabemos. El conocimiento se perdió cuando las fuentes fueron destruidas, y tal vez ese era el punto. Si has disfrutado esta investigación hasta ahora, considera suscribirte. Estos patrones no se revelan fácilmente y hay mucho más por descubrir. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que viste una de estas fuentes? No una fuente de agua moderna. Esas cosas estériles de acero inoxidable atornilladas a las paredes en escuelas y aeropuertos. Me refiero a una de las antiguas. Los grandes monumentos públicos al agua gratuita desaparecieron. Casi todas. Miles y miles de estructuras elaboradas, construidas para durar siglos, se esfumaron en el transcurso de una generación. La explicación oficial es que fueron removidas por preocupaciones de higiene, o porque los sistemas municipales de agua las volvieron obsoletas, o porque los automóviles reemplazaron a los caballos e hicieron innecesarios los bebederos para animales. Pero esta explicación se desmorona cuando examinas la cronología. Estas fuentes no desaparecieron gradualmente, a lo largo de décadas a medida que las ciudades se modernizaban. Se esfumaron rápidamente, a menudo entre 1910 y 1930. Ciudades que habían mantenido cientos de fuentes funcionando durante 50 años de repente las arrancaron todas en unos pocos años. ¿Por qué la prisa? Y aquí está la parte más extraña. Casi no hay registro público del proceso de remoción, sin grandes campañas periodísticas, sin debates cívicos sobre si preservar estos monumentos, sin sociedades históricas luchando por salvarlas. Estos enormes proyectos de obras públicas fueron desmantelados y llevados, y las fuentes contemporáneas apenas lo mencionan. Es como si toda una categoría de infraestructura pública fuera deliberadamente borrada del paisaje urbano, y todos simplemente lo aceptaron. Mientras más avanzaba, más se revelaba este patrón de olvido organizado. Necesito llevarte de vuelta a las fuentes mismas, porque hay algo en ellas que no encaja con lo que nos cuentan sobre esta era. La década de 1890, nos dicen, fue un periodo de industrialización acelerada, producción en masa, estandarización.
El punto central de la revolución industrial era la eficiencia, hacer las cosas más rápido, más barato, más uniformemente. Pero estas fuentes no fueron producidas en masa. Cada una fue hecha a medida, tallada a la medida. Diseños individuales. Encontré fuentes con mitología clásica, Neptuno, ninfas acuáticas, delfines. Encontré diseños góticos con gárgolas y arcos apuntados. Encontré motivos egipcios, completos con jeroglíficos. Encontré patrones bizantinos, azulejos moriscos, entrelazados celtas. Esto representa una enorme diversidad de artesanía especializada. ¿De dónde salieron todos estos canteros? ¿Dónde fueron entrenados? ¿Cómo es que ciudades de todo el mundo simultáneamente tuvieron acceso a artesanos capaces de tallar monumentos de granito de 5 metros? La evidencia sugiere algo mucho más grande, porque no solo estamos hablando de habilidad artística, estamos hablando de conocimiento técnico. Estas fuentes tenían que manejar presión de agua, necesitaban diseños a prueba de congelamiento en climas fríos, requerían sistemas de drenaje. Los herrajes tenían que resistir la corrosión. La piedra tenía que estar apropiadamente sellada. Esto requería experiencia en ingeniería aplicada a nivel arquitectónico, repetida miles de veces, a través de continentes por diferentes artesanos que de alguna manera todos entendían los mismos principios. No es coincidencia, no es desarrollo paralelo, sino conocimiento coordinado. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Esto es lo que me llevó completamente por este camino. Comencé a mapear las fuentes. Usando directorios urbanos antiguos, fotografías históricas y documentos municipales archivados, tracé dónde se ubicaban estas fuentes. Y el patrón que surgió era imposible de desestimar. Las fuentes no estaban distribuidas al azar, seguían patrones geométricos precisos, intervalos específicos, casi como si alguien hubiera planeado toda la red antes de que se construyera cualquier fuente individual. En Londres formaban círculos concéntricos que se irradiaban desde ciertos puntos centrales. En París se alineaban a lo largo de líneas visuales que conectaban monumentos importantes. En Nueva York aparecían a intervalos regulares que no correspondían a las cuadras de la ciudad ni a las líneas de propiedad, sino a algo más, algo que no pude identificar. Esto plantea preguntas incómodas. Si cada fuente supuestamente era el regalo independiente de filántropos individuales, ¿por qué colectivamente forman patrones geométricos coherentes? ¿Cómo coordinaron los donantes para llenar los vacíos en la red? ¿Por qué se molestarían? La explicación oficial, que estos eran actos de caridad improvisados, simplemente no puede explicar el patrón de distribución organizado. Sugiere planificación, coordinación central, un sistema unificado, y ese sistema parece haber servido a cada ciudad del planeta, todas a la vez, antes de desaparecer completamente. Aquí es donde el misterio se vuelve genuinamente inquietante. Comencé a preguntarle a la gente sobre estas fuentes, historiadores, urbanistas, profesores de arquitectura, ingenieros municipales, gente que debería saber sobre infraestructura pública significativa en sus ciudades. Casi nadie sabía, y cuando les mostraba la evidencia, las fotografías, los mapas antiguos, los registros archivados, obtenía la misma respuesta una y otra vez. Nunca supe eso. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que toda una categoría de monumento público, miles de estructuras que estuvieron en las ciudades durante 50 años, usadas diariamente por millones de personas, simplemente desaparece de la memoria colectiva? Esto no era historia antigua. Estas fuentes todavía estaban en pie cuando nuestros abuelos eran niños. Debería haber historias familiares, memoria institucional, marcadores históricos. En cambio, silencio. El patrón se repite con precisión inquietante. Ciudad tras ciudad, el mismo vacío en el registro histórico, la misma ausencia de documentación sobre su remoción, la misma falta de discusión pública sobre lo que se perdió. Es como si alguien quisiera que olvidáramos que estas fuentes alguna vez existieron. Y lo hicimos. Esto es lo que me mantuvo despierto por las noches. El momento.
Estas fuentes no solo aparecieron al azar a lo largo del siglo XIX, aparecieron en una ventana muy específica, aproximadamente de 1850 a 1900, 50 años, y esa ventana coincide con algo más que es imposible ignorar: las exposiciones universales. Chicago 1893, París 1889, Filadelfia 1876, Londres 1851. Ciudad tras ciudad albergando estas exposiciones masivas, exhibiendo arquitectura nueva que lucía sospechosamente antigua, clásica, ornamentada, la misma estética que las fuentes. Y aquí es donde se pone extraño. Muchas de estas ferias presentaban elaboradas fuentes de agua, fuentes, cascadas, sistemas hidráulicos, que supuestamente eran instalaciones temporales construidas en meses, luego demolidas inmediatamente después. Pero, ¿y si no eran nuevas? ¿Y si las ferias estaban exhibiendo lo que ya existía? ¿Y si eran la última vitrina de las capacidades de una civilización anterior antes de que todo fuera desmantelado? El patrón sugiere algo deliberado. Las fuentes aparecen, ocurren las ferias, la fotografía se generaliza, lo suficientemente común como para documentar lo que existía, pero no lo suficientemente común como para haber documentado el proceso de construcción. Luego, en el transcurso de una generación, todo es demolido. Esta es la ventana donde Tartaria desaparece de los mapas, donde el viejo mundo se convierte en el mundo nuevo, donde la arquitectura clásica se renombra como Renacimiento Beaux-Arts, en lugar de lo que realmente podría ser: vestigios. Las fuentes aparecieron justo en el momento de transición, justo cuando la infraestructura antigua estaba siendo catalogada y removida, justo cuando se estaba estableciendo una nueva narrativa histórica. Y la fotografía, esa es la clave. Tenemos justo las suficientes imágenes para saber que estas fuentes existieron, pero no las suficientes para entender de dónde vinieron. Es el vacío perfecto. La evidencia fue documentada justo antes de ser borrada, como si alguien supiera que las generaciones futuras harían preguntas y quisiera asegurarse de que hubiera justo la suficiente prueba para atormentarnos, pero nunca la suficiente para probar nada. Una vez que ves el momento, no puedes dejar de verlo. La evidencia apunta a varias conclusiones ineludibles. Primero, alguien construyó una red global de infraestructura de agua a mediados del siglo XIX, que era mucho más avanzada y mucho más coordinada de lo que la historia oficial reconoce. Segundo, esta red requería conocimiento técnico, experiencia en ingeniería y capacidad organizativa que no debería haber existido en esa era. No a esa escala, no con esa precisión. Tercero, el sistema fue deliberadamente desmantelado y su historia fue deliberadamente oscurecida, no perdida, no olvidada por negligencia, activamente borrada. ¿Por qué? ¿Para qué eran realmente estas fuentes? ¿Qué hacían además de proporcionar agua? ¿Qué conocimiento representaban que tuvo que ser removido del acceso público? ¿Y quién coordinó tanto su creación como su destrucción? Sigo volviendo a un detalle que me persigue. En las fotografías de estas fuentes a menudo ves lo mismo: niños. Docenas de fotografías mostrando niños reunidos alrededor de las fuentes, llenando tazas, jugando en el rocío, bebiendo libremente. Estas estructuras claramente eran amadas, estaban entretejidas en la vida cotidiana, servían una función real que la gente valoraba, y luego fueron quitadas, y todos olvidamos que alguna vez existieron. ¿Qué más hemos olvidado? ¿Qué otra infraestructura existía que ya no reconocemos? ¿Qué otras capacidades tuvieron alguna vez nuestras ciudades que han sido borradas del registro? Porque las fuentes son solo lo que es visible en las fotografías. ¿Qué no fue fotografiado? ¿Qué era tan ordinario, tan ubicuo, que a nadie se le ocurrió documentarlo antes de que desapareciera? La explicación oficial se derrumba aquí. Se supone que debemos creer que nuestra civilización ha estado en una trayectoria ascendente constante,
que todo sigue mejorando, más avanzado, más sofisticado. Pero, ¿y si eso no es cierto? ¿Y si hemos perdido cosas importantes? ¿Y si la era victoriana tuvo acceso a conocimientos y capacidades que ya no tenemos? Las fuentes sugieren que sí. No tengo respuestas definitivas. No sé exactamente quién construyó esta red, ni cómo lo hicieron, ni por qué fue destruida. Pero sé que la historia oficial no se sostiene, sin juego de palabras. Sé que miles de fuentes públicas de agua elaboradas, representando millones de horas de trabajo especializado y cantidades incalculables de recursos, aparecieron en todo el mundo en una ventana de 50 años. Sé que requerían infraestructura que supuestamente aún no existía. Sé que seguían patrones organizados que sugieren planificación central. Sé que fueron desmanteladas rápidamente y su historia fue suprimida. Y sé que se supone que no debemos hacer estas preguntas, pero las hago de todos modos. ¿Quién construyó las fuentes de agua de Tartaria? ¿De dónde vino el conocimiento? ¿Qué hacían realmente estas estructuras? Y lo más importante, ¿qué más nos quitaron cuando fueron destruidas? Las fuentes desaparecieron. Los artesanos que las construyeron desaparecieron. La infraestructura que las alimentaba desapareció. Los registros son escasos o inexistentes, pero las fotografías permanecen, y una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. Algo estuvo aquí, algo sofisticado, algo global, algo que proporcionaba agua limpia y gratuita a cada ciudad de la Tierra, albergada en monumentos construidos para durar para siempre. Y luego fue borrado. La pregunta no es si esto sucedió. La evidencia es abrumadora. La pregunta es, ¿qué más no recordamos? ¿Qué otros regalos nos fueron quitados mientras no estábamos prestando atención? ¿Y quién se benefició de hacernos olvidar? No espero respuestas. No hoy. Tal vez nunca. Pero sé que cada vez que paso junto a una fuente de agua moderna, ese triste accesorio de acero inoxidable atornillado a una pared, pienso en lo que perdimos. Y me pregunto qué más está escondido a plena vista, esperando a que alguien haga las preguntas correctas. Las fuentes están tratando de decirnos algo sobre conocimiento perdido, sobre borrado coordinado, sobre un mundo que era diferente de lo que nos han contado. Todo lo que tenemos que hacer es mirar, y una vez que empezamos a mirar, realmente mirar, el mundo que nuestros ancestros construyeron y el mundo que heredamos, bueno, ahí es cuando las cosas se ponen interesantes.